Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a pues un nuevo video. En este caso, pues ya saben que estamos con el módulo de Ciencias de la Salud para el nuevo Exani 2 en la edición 2021. Entonces, bueno, el tema del día de hoy es la triada ecológica, que de hecho este tema se va a repetir pues con otro módulo, pero bueno, este es en el caso de módulo Ciencias de la Salud. Y bueno, vamos a empezar. Ya saben que yo les pongo información. Espero que no la consideren como muchísima. Si lo hago, pues como ya les había dicho, es para que tengan la información lo más completa posible, ya que de por sí son temas largos. Y bueno, yo trato de hacer una síntesis, porque recuerden que me estoy guiando en la bibliografía oficial del Exani. Entonces ahí pues son capítulos enteros de los temas y aquí pues solamente es un resumen del capítulo. Pero bueno, van a existir tres factores que van a ser determinantes en el proceso de la salud y de la enfermedad. Recordemos que todo esto de la salud y la enfermedad finalmente se basa en los equilibrios, es decir, que nosotros para poder considerar que estamos sanos, pues tenemos que estar en un equilibrio o, bueno, muchas personas, muchos científicos lo consideran directamente con un término llamado homeostasis, que pues es ese equilibrio que existe. Pero cuando ese equilibrio se rompe, pues se dice que nos enfermamos y entonces ya no hay un equilibrio y ahora tenemos un desequilibrio. Y bueno, la ecología se encarga del estudio de la interacción entre los organismos, o sea, quienes habitan cierto lugar y pues su medio natural en general, aunque bueno, nos vamos a dar cuenta que incluso se pueden clasificar diferentes tipos de medios, como uno natural, uno social, etcétera. Y entonces, ¿qué es la triada ecológica? Pues para empezar, triada nos habla de tres. ¿Tres qué? Pues son tres factores ecológicos, es decir, que más o menos por ahí algo tiene que ver con el ambiente, que van a convivir juntos y van a ser determinantes para el equilibrio de la salud en el individuo. Entonces, lo más importante en este momento es que entendamos que la triada ecológica bueno, existe gracias a tres factores que pues forman parte de un medio, ¿vale? Entonces, hay que quedarnos con este concepto sobre la triada ecológica. ¿Cuáles son estos tres factores? Pues son muy fáciles de recordar. Van a ser el huésped, el agente y el ambiente. Entonces hay que recordar que también dependiendo de la bibliografía, pues algunas lo manejan con diferentes términos, pero finalmente es lo mismo, ¿sí? Huésped, agente, algunos le ponen incluso aquí agente infeccioso o agente patológico, pero bueno, yo lo encontré en la bibliografía simplemente como agente y pues el ambiente o medio ambiente, incluso también hay bibliografías que así lo manejan. Y bueno, vamos a empezar con el primero de ellos, de estos tres factores, que va a ser el huésped, es decir, el que va a albergar algo. Y ahorita pues vamos a ver qué es lo que alberga, pero primero vamos a conocer qué onda con el huésped, porque es importante conocerlo. ¿Cuáles van a ser las características principales del huésped o las que tenemos que tomar en cuenta? Pues van a ser el sexo, la raza, la edad, los factores nutricionales, los factores psicológicos y también los factores inmunológicos, así como los culturales. Es decir, que el huésped va a cumplir, pues a lo mejor no con todas como tal las características, pero al menos el huésped como ser humano, porque recordemos, perdón, que pues también podemos hablar de la enfermedad en una planta, pero pues una planta no va a estar clasificada posiblemente en un aspecto psicológico o en un aspecto cultural. Entonces hay que centrarnos ahorita en nuestro enfoque como de estudio, que estamos hablando pues de las características del ser humano, porque pues aunque la planta también puede enfermarse, pues no es como el objetivo de este tema en este caso. Y ya. Entonces, algunas de las características pues que se van a tomar en cuenta son el sexo. Esto, pues bueno, otra vez hay que hacer un paréntesis y recordar que lo que estamos como viendo es el proceso salud-enfermedad. Entonces, es a lo que nos vamos a referir con estas características. En el caso del sexo, pues es importante tomarlo en cuenta porque hay enfermedades que son propias para cada uno y algunas que pues ya vienen determinadas, pues literalmente en nuestra genética como tal, pero hay algunas que también el sexo hace que sean más propensas de padecerlas, como es en este caso el cáncer de pulmón en los individuos masculinos. Entonces, pues hay como una mayor probabilidad
de que un paciente que tenga cáncer pulmonar sea un paciente masculino. Y esto, pues digo, hay muchísimas enfermedades, muchísimas cosas de este tipo que van a predominar más en un sexo, entonces es importante por ello conocerlo. Otra característica del, de lo que estamos hablando, pues, perdón, se me fue la palabra, va a ser la raza. Me refiero a que tenemos que ir como guiándonos en que, pues, primero, o sea, esto no es tampoco como algo sistemático en el que primero tengamos que hablar de lo que sería el sexo y luego la raza. Ahí fue como mi confusión, discúlpenme, sino que esto es algo como que ustedes tienen que valorar todo esto, pero no hay como una sistematización. No va primero una cosa y luego otra, o sea, no, eso pues no es así, ¿ok? El huésped simplemente le tenemos que evaluar todo esto, pero lo pueden hacer en el orden que ustedes quieran. Y bueno, existen pues diferentes razas que también van a tener una mayor predisposición para algunas enfermedades. En este caso, pues encontré que la cirrosis es más común en hispanos, la anemia falciforme, que es un ejemplo del libro directamente, este es de la OMS porque combiné OMS con el libro. La anemia falciforme pues se da también en la raza negra. Pero una cosa que también se me hizo muy interesante, ahí leí un artículo en donde hablaba sobre si realmente las razas tienen como una relevancia en todo este tema. Porque bueno, ahí en ese artículo se comenta precisamente que la raza es finalmente una construcción social y que muchas veces los científicos como al englobar una cosa en raza, se ciegan un poquito a los factores ambientales o incluso a los mismos factores genéticos que van más allá pues de una raza. Entonces es un rollo un poco más complejo en el que yo todavía sigo procesándolo y en discusión conmigo mismo, pero bueno, para fines del examen sí se considera la raza y aquí están dos ejemplos, la cirrosis y la anemia falciforme. Vamos ahora con lo que sería la edad. La edad es nuestra siguiente característica del huésped. Y bueno, aquí nos vamos a dar cuenta que van a existir patologías que se presentan en individuos pues con cierto rango de edad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues encontré que la artritis se presenta más en adultos mayores, así como el infarto al miocardio, bueno, el infarto al músculo cardíaco, que ya saben que se llama miocardio. Entonces, cada sección de edades pues va a tener mayor predisposición a ciertas enfermedades. Es por ello la importancia del dato de la edad. Luego hay factores que son, por ejemplo, nutricionales. Estos factores nutricionales, pues básicamente nos dicen que un organismo pues tiene que tener una dieta, perdón, adecuada, una ingesta alimenticia buena para poder considerarse saludable, pero si esto no es así, pues y no se cumplen los estándares o los requerimientos nutricionales mínimos, entonces incluso podríamos hablar de un término que es la desnutrición. Esto pues en ciertos casos, ¿no? Y bueno, esta desnutrición puede ser precisamente la antesala para la instalación y el desarrollo de un agente patológico dentro de nuestro cuerpo. Entonces, no es nada más como una cuestión de gustos, no es nada más una cuestión de estética, sino que realmente el hecho de no alimentarnos de una forma correcta puede hacernos más propensos a enfermedades. Hay también, bueno, ahorita vamos a ver esa parte, pero hay ciertos microorganismos que son oportunistas, es decir, que ven una oportunidad como para expandirse y pues si nuestro cuerpo a lo mejor está bajo en defensas y todo esto, pues lo aprovechan y se expanden. Entonces, pues ese es un problema que se relaciona mucho más en la parte inmunológica, pero pues bueno, también va de la mano con una mala nutrición, por ejemplo. Factores psicológicos, esta parte a mí me llamó muchísimo la atención porque justamente nos dice que hay enfermedades que son las psicomáticas en las que el individuo va a tener una sintomatología física, es decir, que va a presentar los síntomas de alguna enfermedad, pero que estos síntomas finalmente no son como tal, pues, ¿cómo decirlo? No son reales, no vienen, o sea, no tiene esa enfermedad, simplemente se están manifestando los síntomas. Y esto es derivado, pues, como aquí nos dice, ¿no? De procesos emocionales, entre ellos la depresión, la ansiedad, el estrés. Y bueno, evidentemente aquí, pues, nosotros tenemos que identificar lo importante que es la atención psicológica para los pacientes, porque bueno, podemos incluso caer en este tipo de enfermedades que son las psicomáticas.
la característica inmunológica, bueno, los factores inmunológicos de nuestro huésped, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, como ya lo habíamos comentado, bueno, primero vamos a leer un poquito lo que dice aquí. Un funcionamiento deficiente del sistema inmune puede ser el escenario perfecto para el desarrollo de agentes patológicos o incluso elementos propios como la microbiota, ¿no? A grandes rasgos, los bichitos que nosotros tenemos que son, pues, buenos, que son benéficos para nosotros, también pueden ser oportunistas. Y bueno, es algo similar con lo que sucedía con las características nutricionales, ¿no? Si nosotros no mantenemos ese equilibrio y se rompe y se va más hacia la población de bacterias, pues llega un momento en el que ya no va a ser benéfico y nos va a perjudicar en varios aspectos. Entonces, es por ello que pues tenemos que mantener la homeostasis o el equilibrio. Muy interesante esta parte, la verdad, de las características. Espero que las vayan comprendiendo y las vayan entendiendo de una forma simple. Entonces, otras características que entran aquí son las culturales, en donde vamos a ver las creencias religiosas, la política, las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque gracias a estas características que ya les mencioné culturales, eh, pueden ser pues características que beneficien o afecten en este caso estamos hablando de seres humanos, ¿no? A la persona como tal, porque por ejemplo aquí pues encontré este dato que en India se da mucho la enfermedad periodontal y esto es debido a que no tienen una higiene pues muy adecuada, esto sobre todo en las comunidades más pobres, ¿no? Entonces, finalmente, pues esto tiene que ver pues con la cuestión económica, con la cuestión política, incluso con las propias costumbres. Por ejemplo, India en este aspecto es un país que sigue siendo muy costumbrista, hay temas que siguen siendo como muy tabú, entonces pues por lo mismo no se les da esa atención, no hay una cobertura amplia en muchos aspectos de salud porque la cultura lo impide y hay muchos países en los que esto se replica, ¿no? Si ustedes tienen un ejemplo en el que se vea más claro, pues los invito a ponerlo, porque finalmente esto nos ayuda a enriquecernos a todos y creo que estos temas son muy interesantes como para analizar nuestro entorno. Ahora ya vimos todas las características del huésped, es decir, pues a dónde va a estar el bicho, por así decirlo, si lo quieren ver de esa forma. Recordemos que estamos hablando de un proceso salud-enfermedad, ¿ok? Ahora vamos a ver el agente, es decir, el que lo causa, el que causa algún problema en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Hay de varios tipos, evidentemente. Entonces, como ya les comenté, pues son directamente los que provocan las enfermedades en el huésped. Y bueno, tenemos a los biológicos, a los físicos y a los químicos, que yo creo que aquí ya de entrada tienen una idea muy clara de quiénes son los biológicos, por ejemplo. Y justamente los biológicos van a ser las bacterias, los virus, los parásitos, aquí me falta un acento, y los hongos. Estos van a ser los cuatro principales factores biológicos o agentes biológicos que pueden causar pues una enfermedad en nuestro cuerpo. Vamos a empezar con las bacterias. Para esto, antes de continuar con esta parte, recuerden que la nueva estructura del Exani incluye una parte de microbiología, por lo que aquí lo vamos a ver las características de las bacterias, de los virus, de los hongos, pero de una forma muy por encima. ¿Por qué? Porque va a haber un módulo específico para microbiología, donde podemos ser pues más profundos en cuanto al tema. Entonces aquí todo va a ser como por encimita, ¿vale? Para que no se me esponjen, por favor. Y bueno, las bacterias entonces son células procariotas que también se van a considerar como organismos unicelulares, generalmente así se consideran. Y bueno, muchas bacterias pueden causar enfermedades, pues porque van a producir toxinas y van, pues, por ejemplo, a el torrente sanguíneo. Algunas, algunas bacterias que pueden causar diferentes tipos de problemas van a ser pues todas estas de aquí, ¿no? Que no se las voy a leer del todo, pero por ejemplo aquí está una muy común que es la Escherichia coli, la Acinetobacter, perdónenme, pero yo no soy muy buena leyendo este tipo de nombres, las Pseudomonas y Serratia y Proteus, perdónenme, de verdad no soy la mejor persona para pronunciar todo esto, siempre se me olvida la forma en que deben ser nombradas. Y bueno, pueden provocar infecciones, como ya les dije, bueno, aquí dice, en las corrientes sanguíneas. También algunas provocan neumonías, etcétera, ¿no? Y bueno, la forma más común que para combatirlas van a ser pues directamente con antibióticos. Esto es importante saber cómo se combate
pues cada microorganismo, porque creo que esto sí se puede preguntar fácilmente. Por ejemplo, no sé, les podrían hacer una pregunta en las que les dijeran, tienen Klebsiella y pues cómo la combatirían, ¿no? Con un antibiótico, con un antimicótico, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí la respuesta pues tendría que ser con un antibiótico. Pero esto, curiosamente y paradójicamente, ha causado todavía más problemas porque hay bacterias que se están volviendo más fuertes y más resistentes a los antibióticos. Es la llamada resistencia bacteriana por la mala administración, por el mal manejo de los antibióticos, por las malas prescripciones. Y bueno, pues esto genera muchos problemas en cuanto a la resistencia bacteriana, porque va a llegar en un punto en el que sean bacterias súper fuertes que pues va a ser muy difícil combatirlas. Los virus, bueno, los virus, uno de los temas que personalmente me parecen más bonitos, más interesantes, pero bueno, los vamos a ver igual por encimita, pues a grandes rasgos van a estar formados por material genético y por proteínas. Esto, como otra vez se los digo, es a muy grandes rasgos, porque quienes tienen un poquito más de conocimiento sobre este tema sabrán que, o sea, eso es muchísimo más complejo, pero no es el fin de este video. Entonces, bueno, los virus van a poder replicarse, pero no se consideran organismos con vida, aunque también con esto hay como mucha controversia, porque hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no, otros que no tienen respuesta. Entonces, como yo siempre les digo, realmente, aunque nosotros consultemos 10,000 bibliografías, de repente es difícil también llegar a una conclusión. Entonces, no se esponjen tampoco. Todo depende de la perspectiva del autor muchas veces. Y como les vuelvo a repetir, esto sí está sacado de la bibliografía para su examen. Entonces, yo creo que aquí es importante, pues sí, considerarlos como organismos que no tienen vida, ¿no? Organismos que, bueno, sin vida, pues. Y bueno, la parte específica del virus que va a causar la enfermedad o la patología va a ser el virión. Aquí hay algunos ejemplos de los virus. Yo creo que muchos tienen la idea de quiénes son. Por ejemplo, está el virus de la gripe, de la rabia, del asa, de Hanta, que nos suena a ratoncitos porque algo tiene que ver. El virus del ébola, de Marburgo, el SRAS-CoV-2, súper conocido ahorita, virus del Nilo del Oeste y muchas otras más. La forma más común de tratar los virus pues va a ser con antivirales. Justamente aquí está algo complementario con las bacterias. Las bacterias se tratan con antibióticos y los virus con antivirales. Pero hay que recordar que los antivirales pues se utilizan para disminuir la capacidad de replicación, es decir, para que ya no tengamos pues mayor carga de virus. Entonces eso es pues generalmente lo que hacen los antivirales. Enfermedades que se causan por virus, bueno, hay varios ejemplos, la gripe, las hepatitis, porque sabemos que hay varias, SIDA, sarampión, varicela y por supuesto COVID-19. Aquí quiero hacer pues algo como no sé, como darles un contexto más, porque yo creo que esto sí es probable que les pueda venir. Saber que el virus de toda esta pandemia que estamos viviendo es el SARS-CoV-2 y la enfermedad o la patología que causa es la COVID-19. Yo sé que de repente existe como que, no sé, un poquito de confusión, pero esto es bueno, esto lo investigué en la OMS, entonces si tienen duda vayan ahí al portal de la OMS, porque ahí justamente aclara esto, ¿no? El SARS-CoV-2 es el nombre del virus y COVID-19 es el nombre, pues, de lo que desencadena, que sería como la enfermedad o la patología. Vamos ahora con los parásitos. En cuanto a los parásitos, pues sabemos que ellos van a ser organismos que necesitan pues a su huésped para vivir, es decir, que sin ese huésped ellos no pueden vivir. No va a ser una relación simbiótica porque ellos no le van a aportar nada positivo al huésped, al contrario, van a ser causantes de enfermedades y daños. Entonces hay que recordar que un parásito no establece una relación de simbiosis porque no hay una cooperación. Simplemente el parásito está viviendo del huésped. Ejemplos de los parásitos, pues están principalmente los helmintos, en donde vamos a encontrar a la solitaria, eso que nosotros conocemos como una lombricilla por ahí que vive dentro de nuestro cuerpo, pues entra como parásito, y las lombrices de tierra o de barro, que bueno, aquí está su nombre pues técnico. También tenemos a los protozoarios, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, las amibas y aquí, ¿no? Aquí me parece que me faltó una letra, pero bueno, este nombrecito que como les digo me cuesta trabajo pronunciarlos, pero bueno, lo tienen ahí para que ustedes intenten pronunciarlo hasta que les salga. Bueno, aquí nos sale pues una solitaria, ¿no? Cuidado.
Los hongos. Y bueno, vamos a llegar a esta parte de los hongos en donde pues nos vamos a dar cuenta que los hongos van a ser organismos que necesitan un sustrato para sobrevivir y ese sustrato lo pueden encontrar en el cuerpo humano, además de las condiciones óptimas para su desarrollo, como en algunos casos podría ser la humedad, ¿no? Si la humedad es benéfica para ellos, pues van a estar a todo dar en ese ambiente y van a poder seguir expandiéndose. Obviamente van a pertenecer al reino fungi, esto creo que no hace falta explicarlo porque ya lo entendemos. Y bueno, un bajo funcionamiento del sistema inmune, como lo hemos venido hablando, va a favorecer su desarrollo y que se extiendan. La forma en que un hongo va a ir avanzando en nuestro cuerpo va a ser por extensiones, precisamente, a las cuales se les va a conocer como micelios. Entonces, esta es la forma en que va avanzando por nuestro cuerpo. Y bueno, algunos hongos pues van a causar enfermedades o condiciones que son muy comunes, como por ejemplo la onicomicosis o también la tiña, la tinea pedis o pie atleta, que yo creo que sabemos a qué se refiere, y bueno, muchas patologías más, como infecciones en zonas íntimas, tanto de hombres como de mujeres, generalmente pueden ser causadas por hongos. El tratamiento pues va a ser antimicóticos, entonces ahorita llevamos lo que son los antibióticos para las bacterias, los antivirales para lo que son los virus y los antimicóticos para los hongos. Esto es importante que lo recuerden, por favor. Y bueno, aquí terminamos estos agentes infecciosos de tipo biológico. Ahora vamos con los agentes infecciosos que son de tipo físicos, aquí también me falta un acento, y estos van a ser la temperatura, van a ser las lesiones cotidianas y por objetos, la presión y la energía. Entonces van a ser factores muy interesantes, yo creo que les van a interesar bastante. Por ejemplo, vamos a empezar con la temperatura. Bueno, una temperatura del cuerpo normal en el humano va a ser de 36 a 36,5 grados. Esto evidentemente puede variar también de bibliografía, pero esta es como la más aceptada. Y bueno, si la temperatura no está en este rango, pues ya se considera como algo que no está bien, ¿no? Y bueno, vamos a ver que la hipertermia va a ser el aumento de la temperatura del cuerpo y se puede registrar, por ejemplo, entre 41 y 42 grados. Y existen pues varias causas de la hipertermia, como podrían ser una exposición directa a quemaduras, o sea que la temperatura del cuerpo se eleve pues porque te estás quemando literalmente, y por los golpes de calor, ¿no? Que sabemos que esto es algo, por ejemplo, muy común en el verano. Los golpes de calor, pues encontré este dato que se pueden, digamos que clasificar a partir de los 39 grados centígrados. Podemos estar hablando de específicamente un golpe de calor. Pero bueno, aquí como les digo, pues lo que esté por encima de 36,5, pues creo yo que ya es motivo de ponerle ojo porque podemos estar cayendo en una hipertermia. Por el contrario, una hipotermia pues va a ser el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados. Pues en algunos casos, cuando la temperatura definitivamente baja mucho, se puede desencadenar una congelación y evidentemente si es una congelación prolongada y si no existe pues ningún tipo de ayuda, va a ser muy difícil recuperar pues el daño, ¿no? Entonces en algunos casos tiene que haber amputación de la zona que se dañó o tratamientos que sí son pues un poco más traumáticos. Las lesiones cotidianas y por objetos. Aquí quiero aclararles que yo le cambié un poquito el título porque en el libro venía nada más lesiones por objetos, pero me pareció más adecuado de esta forma porque habla tanto de objetos como de cosas que pasan en la vida diaria. Por ejemplo, una caída sobre el piso en donde podemos sufrir una fractura, un esguince, una luxación o un hematoma. E incluso también podemos tener como que un enfrentamiento o un ataque con un animal y pues nos puede morder provocándonos una avulsión. Y bueno, también va a haber objetos, evidentemente, con los que nos podemos lastimar, que pueden ser de forma intencionada o de forma accidental, como por ejemplo, pues el caso de las balas en las armas de fuego, los objetos punzantes, punzocortantes, cortantes y contusos. De todo esto no voy a hacer mucho énfasis. Yo creo que si ustedes tienen duda, ahí les encargo que investiguen, por ejemplo, a qué se refiere, pues un esguince o un hematoma o
en cuanto a los objetos punzocortantes. Aquí nada más les puse nada más esta pequeña imagen para que se den una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de punzante, cortante, contusa. Aquí hay una laceración que sería algo así como una raspadura y que se den una idea o que tengan un ejemplo como más gráfico sobre esto, pero si nos quedamos hablando de ello, pues nos vamos a aventar otra media hora del video y pues no quiero que se haga tan largo. Entonces, solamente lo vemos de esa manera, de forma rápida. Ahora, otro factor físico va a ser la presión. ¿De qué forma la presión puede afectarnos? Bueno, nos puede causar problemas y en general cuando tenemos pues un problema y la causa es la presión, se le va a llamar un barotrauma, ¿ok? Eso también es importante que tomen este concepto, un barotrauma. La disminución del oxígeno pues tiene que ser identificada de forma oportuna y rápida y tratada pues antes de que los síntomas sigan creciendo y sean más fuertes y por lo tanto más difíciles de controlar. Esto sucede, por ejemplo, cuando vamos a una ciudad con gran altura o cuando vamos, por ejemplo, a una montaña, pues evidentemente ahí la presión atmosférica va a ser menor y por lo tanto la presión de oxígeno también. En estos casos, pues creo yo que todos hemos tenido un caso cercano, ¿no? En el que una persona va a cierta ciudad que está muy alta y empieza a presentar, no sé, algún tipo de mareo. En general los síntomas son un tanto variados, pues dependiendo de la persona, pero incluso puede haber pues una pérdida de la conciencia, perdón, si definitivamente la disminución del oxígeno es como que de jalón, pues sí sucede esto, ¿no? Se pierde pues rápidamente la conciencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta, pues con este factor que es la presión. La energía, esta parte se me hizo muy interesante también, porque hay muchas fuentes de energía que a lo mejor nosotros consideramos no son tan dañinas, pero en realidad sí. Por ejemplo, el sonido por arriba de 80 decibeles puede ser ya peligroso pues para la audición de una persona. Hay sonidos tan fuertes como el despegue de un avión o como un concierto de rock muy, muy fuerte, pues evidentemente supera los 80 decibeles, ¿no? De repente hay como una, digamos, nos quedamos sordos por algunos minutos, pero después recuperamos la audición, pero pues muchas veces si nos prolongamos mucho a esto, puede que vayamos perdiendo cada vez más la audición. Las descargas eléctricas son otra fuente de energía que nos puede afectar, sobre todo aquellas que son por arriba de los 120 voltios, pueden ya causarnos lesiones y pues una descarga de 200 voltios incluso puede causarnos la muerte. Muchas veces también este tipo de problemas con la electricidad, a lo mejor por fuera no lo vemos, pero por dentro puede que exista un daño muy grave. A lo mejor vemos que una persona sufrió, se electrocutó como tal y por fuera la vemos bien, pero por dentro, pues se puede, o sea, puede haber muchísimos problemas internos. No sé si me explico con esto. Entonces, se recomienda que si nos enfrentamos a una situación de este tipo, pues evidentemente desconectemos primero el objeto que puede estar causando esta descarga eléctrica y posteriormente pidamos ayuda a una ambulancia, pues porque a lo mejor nosotros no vemos externamente el daño, pero internamente puede ser muy grave. Luego, las fuentes radioactivas, pues también estos pueden ocasionar daños directamente a las células, pueden inducirnos a mutaciones, incluso en generaciones de nuestra descendencia, y pues también pueden causar quemaduras. Es por ello que, por ejemplo, en rayos X o todo esto, hay un control muy estricto respecto a la cantidad de radiación que se utiliza en una persona. Entonces, bueno, siempre hay que seguir estas indicaciones porque, como ya lo comenté, muchas veces son daños que nosotros no los vemos, pero que después van a tener como que su repercusión y puede ser una repercusión pues muy fuerte. Y bueno, también tenemos estos factores químicos o estos agentes químicos que nos pueden dañar, como serían las sustancias tóxicas, en donde pues vamos a encontrar sustancias como el alcohol, los fármacos, los metales de alto peso, etcétera. Por ejemplo, los fármacos, los medicamentos ya como tal en su forma, pues sabemos que finalmente un medicamento con un uso prolongado y si no es obviamente con la mejor indicación o de la mejor forma, pues más allá de hacernos un bien, puede terminar afectándonos todavía más.
El alcohol, pues ni se diga, ¿no? En cualquiera de sus formas no es adecuado para nuestro cuerpo. Los metales de alto peso también, etcétera. De aquí hay pues muchos ejemplos y yo creo que ustedes van a conocer 1000 ejemplos más. Y pues nos pueden causar alergias, enfermedades o también, y la cosa más triste, pues la muerte. Ahora vamos a hablar del ambiente. Ya hablamos entonces del huésped, de la gente y ahora vamos con el ambiente, que también se le puede llamar medio ambiente. Esto ya es muy rápido. El ambiente se va a referir pues a las condiciones físicas, ambientales, económicas, sociales y culturales de un lugar que rodean a un grupo de individuos en una época en concreto, es decir, todo nuestro entorno. ¿Cómo es que ese entorno influye en nuestra salud? Y esto, por ejemplo, con el cambio climático, creo que queda muy claro que, bueno, el cambio climático finalmente es el resultado de muchas de estas condiciones, tanto físicas, ambientales, económicas, culturales, y creo que es el mejor ejemplo para entender cómo es que el ambiente puede también estar, pues, de alguna forma en nuestra contra o, pues, propiciar que se rompa el equilibrio entre la salud y la enfermedad y caigamos, pues, en la enfermedad. Y bueno, estas condiciones, pues, influyen evidentemente en nuestra salud. También esto es importante, en algunos casos se delimita el estudio del ambiente y se divide en dos clasificaciones, el ambiente natural y lo que sería el ambiente social. Entonces, finalmente vamos a hacer una recapitulación. Vimos la tríada ecológica con sus tres factores, que fue el huésped, el agente y lo que sería el ambiente. Vimos también que pues hay características del huésped como son la raza, el sexo, la edad, etcétera. Hay diferentes tipos de agentes como son los físicos, los químicos y los biológicos y además pues estos se subdividen, ¿no? Dependiendo de qué agente sea. Y también vimos que el ambiente puede propiciar a que el equilibrio se rompa en este proceso de la salud y la enfermedad. Entonces, bueno, yo aquí les dejo mis fuentes, discúlpenme, no me dio tiempo pasarlas como tal a un formato bonito de APA. Aquí les puse nada más la OMS y, bueno, esto que es Educación para la Salud, que son, bueno, esta es la bibliografía como tal que maneja, una de las bibliografías que se maneja para este nuevo módulo de Ciencias de la Salud. Y bueno, yo recibo sus comentarios aquí abajito. Si tienen alguna duda, pues estaremos tratando de resolverla en el menor tiempo posible. Y bueno, chicos, pues muchas gracias por ver el video. Espero que la hayan entendido. Y recuerden seguirnos, ya tenemos Instagram, ya tenemos Facebook, en el que constantemente estamos publicando algunas actualizaciones. Y pues nos vemos pronto en otro video. Shalom.